Hola, hoy vamos a trabajar con el capítulo 3. Es la parte del proceso de ajustes. Es después de que hemos mayorizado todos los registros diarios, sacamos la balanza y ahí es donde empezamos a realizar los ajustes que necesitamos para empezar a preparar los estados financieros. Antes pues es importante eh, conocer algunos principios. Y el primero es diferenciar entre contabilidad por devengado y contabilidad sobre base de efectivo. La contabilidad por devengado tiene un sinónimo también que es base de vengamiento, base de acumulación y donde nosotros registramos todas las transacciones. Lo importante es que la transacción se hizo. Puede ser que no estemos recibiendo el dinero, puede ser que no estemos pagando, pero lo importante es llevar control de todas las transacciones. Es decir, ir acumulando y registrando los compromisos y los derechos que vamos adquiriendo. Y en cambio, la contabilidad base de efectivo se usa más para eh, proyectos que trabajan con donaciones, que se recibe el dinero y se identifica en qué se usa el dinero. También la contabilidad base de efectivo se usa cuando la empresa ya no está en marcha, que ya la empresa pues está en proceso de liquidación o cierre. Y ahí pues ya no se generan ni acumulan saldos. Simplemente lo que toca es vender los activos para que entre dinero para cancelar los pasivos que van a ser las salidas. Igual pues la contabilidad a base de efectivo funciona solo cuando entra dinero, que son ingresos, o cuando sale dinero, que son los gastos. Pero en los principios de contabilidad prima o pesa más base de devengado, devengamiento, acumulación o devengo, son sinónimos. Bien, en este caso, el primero decíamos que es la base de acumulación. Ahí lo que hacemos, registramos cada transacción cuando ocurre. Es decir, cuando ganamos ingresos o cuando se causan gastos. Eh, Cuando ganamos ingresos puede ser, pensemos en que vendemos seguros, ganamos cuando vendemos una póliza al contado o al crédito. Cuando prestamos dinero, ganamos ingresos cuando se empiezan a generar los días del uso del capital. Igual cuando nosotros prestamos servicios, en la medida que trabajamos, vamos ganando, puede ser al contado o al crédito. Igual pues ocurre con los gastos. Eh, eh, Ocupamos mano de obra, se incurre en un gasto. Puede ser que lo paguemos en el momento o lo paguemos después. Compramos inventario, puede ser que lo paguemos en el momento o lo paguemos después. Pero lo importante es, se da la transacción y va a haber o hay salida de dinero o entrada de dinero en este momento o después. Entonces, ese es base de devengo o de acumulación. La contabilidad sobre la base de efectivo se registra solo cuando recibimos dinero. Si recibimos dinero es un ingreso. Si pagamos es una salida o es un gasto. Aquí pues no nos interesa tanto la depreciación, los intereses por cobrar, intereses por pagar, cuentas por cobrar, cuentas por pagar. No nos interesa tanto eso. ¿Por qué? Porque solo hacemos registros contables cuando hay entrada o salida de dinero.
Ejemplo, dice que en enero esta aseguradora vende una póliza que va a dar una cobertura de 3 años a una empresa. El contrato dice que la prima que tiene que pagar son 150,000 por adelantado, ¿verdad? Recibe el dinero hoy, aunque la cobertura va a ser posteriormente a 3 años. Los gastos por año van a ser 20,000. Entonces, dependiendo la contabilidad que usemos, va a resultar una ganancia o una pérdida. Primero, usando el método del devengo, decíamos que los ingresos bajo el método de devengo se van ganando. Es decir, si yo le voy a dar cubrir enfermedades o muertes durante los próximos 3 años, significa que por año yo tengo que hacer corte. Entonces hago una distribución proporcional. Los 150,000 los reparto a lo largo de los 3 años que voy a cubrir o darle cobertura sobre ese riesgo. Entonces sería 50, 50, 50, porque por año voy ganando 50 hasta ganarme totalmente los 150. Los gastos no hay problema porque dice que son 20,000 por año. Entonces, hay una distribución equitativa. Esa es la ventaja del método del devengo, porque hay como una correlación entre ingresos y gastos. En la medida que los gano, los ingresos, y en la medida que reconozco o incurro en los gastos. Entonces es la ventaja del método del devengo o acumulación. Hay una mejor asociación entre ingresos y gastos. El otro método, decíamos que si hay entrada, son ingresos. Entonces, ¿qué pasa? Aunque el compromiso es a 3 años, pero yo contabilizo cuándo entra el dinero. Entró el primer día antes de los 3 años, pues para mí esa es la entrada de dinero. Luego, por año voy a pagar 20, pues por año voy a contabilizar la salida. ¿Cuál es el problema ahí? Que decíamos que cuando entra o sale el dinero, hago el registro contable. Y ahí pues para comparación, consistencia, hacer un análisis, ya los estados financieros no me ayudan. Igual para ver el desempeño. ¿Por qué? Porque la ganancia se ve en el primer año, los otros 2 años se ve pérdida. Pero para fines fiscales eso no es correcto, ¿verdad? Porque vamos a pagar un montón de impuestos el primer año y los próximos años nos vamos a quedar con la pérdida y, no vamos y siempre nos va a tocar pagar impuestos, porque anualmente calculamos el impuesto sobre la renta y la aportación solidaria temporal. Y por otro lado, calculamos también los impuestos al activo neto. Esto es que en Honduras, si usted no produce utilidad o produce pérdida, pero tiene activos, o paga impuestos sobre lo que gana o paga impuestos sobre lo que tiene. Entonces aquí pues este método de caja o de efectivo no es conveniente, ¿verdad? Para ninguno, ni para análisis, ni para tomar decisiones, ni para declaración, ni para contabilidad financiera. Otro punto es definir y aplicar el concepto de periodo contable. Nosotros necesitamos establecer el periodo contable o el periodo fiscal, que este va asociado generalmente al ciclo de operación. Por ejemplo, si usted tiene un negocio de una azucarera, por ejemplo, hay un tiempo para cultivar y cosechar la caña, para extraer la melaza, para producir el azúcar. Entonces, hay un tiempo en el año donde se hace o comienza el proceso.
Igual pues, si es un comercio, un supermercado, lo más común es arrancar el 1 de enero y terminar el 31 de diciembre. Igual puede ser otro negocio, por ejemplo, la agricultura, específicamente en el café, que el café empieza a cultivarse a mediados del mes, en agosto, por ahí, por esos días. Se cultiva, luego se cosecha, se procesa, se seca, y pues nos agarra medio año del año, por ejemplo, medio año del 2021 y medio año del 2022. Entonces el ciclo de operación abarca 2 años, pero al final dentro 6 meses del año anterior y 6 meses de ahorita. El ciclo es de un año, pero solo que abarca 2 años. Usted como contador o analista financiero, pues tiene que establecer bien su ciclo fiscal, porque con ese criterio que usted establezca, se inscribe en el SAR y tiene que hacer sus declaraciones. Lo más común es empezar el 1 de enero y terminar el 31 de diciembre. Pero como les decía, quizás la azucarera no coincida, quizás el café no coincida, eh, y ahí tiene que hacer el análisis donde tiene que establecer el ciclo fiscal. Lo común es del 1 de enero al 31 de diciembre. Ese sería el periodo contable. Pero pues lo más razonable es que usted evalúe el ciclo de operación, como decíamos antes, desde que se genera o obtiene la materia prima, se convierte en producto terminado, se vende y se recupera el dinero de la venta. Ese es el ciclo de operación. Lo ideal es que todo ese ciclo quede dentro de un año fiscal para hacer una declaración adecuada al proceso de la empresa. Entonces, y luego pues tenemos los ingresos, que ahí también los ingresos va asociado con algunos criterios, ¿verdad? Entonces, lo importante del periodo contable es que nosotros necesitamos establecer ese año. Luego, pues, eso porque necesitamos evaluar cómo fue el año, cómo estuvo el desempeño, los resultados para poder tomar decisiones. Podemos tener periodos intermedios, ¿verdad? Por ejemplo, mensualmente hay que hacer declaraciones de lo que vendimos, la declaración de impuestos sobre venta, de lo comprado para vender, la declaración de compras. Igual pues hay algunos tipos de impuestos que se hacen mensualmente. Por ejemplo, la tabacalera, la cervecería, ellos pues eh, tienen impuestos a la producción. Por cada cigarro, por cada bebida que generan, hay que calcular impuestos. ¿Por qué? Porque hay un impuesto a la producción. Solo se produjo, pero no se ha vendido y no se ha comprado. Pero es otro tipo de impuesto que se hace mensualmente. A veces también necesitamos hacer evaluaciones trimestrales. Por ejemplo, publicaciones de bancos, cooperativas financieras, fondos de pensiones, compañías de seguro, o puede ser que necesitemos reportar a un extranjero que se acostumbra a publicar en la bolsa de valores cada trimestre o cada semestre, pero dependiendo las necesidades podemos reducir el año a periodos más cortos, semestrales, trimestrales o mensuales. Los ingresos, siempre tenemos una situación ahí con los ingresos. ¿Cuándo contabilizar o reconocer un ingreso?
Puede ser que nosotros nos dediquemos a vender productos, pero hay un momento en la transacción de la venta que es posible reconocer el ingreso. Nosotros puede ser que seamos constructores y nos toque hacer un puente, un edificio, una carretera. ¿Cuándo reconocer los ingresos? Pues en la medida que vaya avanzando en las estimaciones o en la obra del trabajo. Cuando yo doy asistencia eh, o soporte o instalo o limpio computadoras, igual. Cuando reconozco los ingresos, pues cuando empiezo a hacer mi trabajo. Si soy un asalariado, pues en la medida va avanzando un día, una semana, puede que me paguen semanalmente, a la quincena, al mes, pero en la medida va avanzando mi trabajo, pues voy haciéndome acreedor a recibir ese ingreso, a reconocerlo. Cuando yo vendo mercadería, cuando yo le he transferido los riesgos y ventajas a la persona que me compra el producto, hasta ese momento yo puedo empezar a reconocer los ingresos, ¿verdad? Ahí es entonces cuando empezamos a ganar esos ingresos, así como mirábamos cuando vendemos una póliza de seguros. La cobertura es por tiempo ya establecido. En la medida va pasando el tiempo, pues voy ganando ese derecho o ese ingreso. El reconocimiento de los ingresos ordinarios y las entradas de efectivo no necesariamente ocurren al mismo tiempo. Y es que, pues, nosotros tenemos la obligación de hacer un buen análisis de crédito sobre las personas a las cuales les vamos a brindar asistencia, servicio o venta de productos. Porque puede ser que nos digan, le pago a los 30 días, pero a veces nos piden después otros 30 días, otros 60 días. Entonces, que yo reconozca un ingreso no es garantía o no es seguro que va a haber una entrada de dinero, ¿verdad? Por ejemplo, a veces nosotros recibimos eh, me he fijado personas que reciben prestaditos del teléfono y terminan perdiendo el número y ¿qué? Pero quizás la compañía de cable o la compañía de celular le empieza a brindar saldo, pero que recupere ese dinero puede ser que no sea seguro. Igual, por ejemplo, imagínense que yo esté recibiendo en este momento cable, internet. eh, la compañía de cables pues tiene la expectativa de reconocer un ingreso. Pero una vez llegando a fin de mes, ¿qué tal si yo me cambio de otra compañía de cable o internet? Y cuando vengan a cobrarme, yo les diga, no, ya me cambié. Entonces, pero tal vez recibí el servicio y quizás puede que pague o puede que no pague o se cansen ellos de estarme cobrando. Reconocer un ingreso no garantiza que el dinero va a entrar. Igual ocurre en el caso de nosotros, pues que nos contratan para hacer algo y a veces no nos pagan. Entonces, pero sí, lo gané, trabajé, pero no hubo garantía en recibir la entrada del dinero. Otro principio que es importante es que todo ingreso tiene que ir asociado a un gasto. Si yo me dedico a instalar antivirus, tengo derecho a recibir ese ingreso. Pero si instalé ese antivirus, es porque hay un gasto de compra de ese antivirus para que yo lo pueda instalar. Y una vez instalado, voy a cobrar la instalación. Entonces hay una asociación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo,
Si yo me dedico a limpiar casas o a limpiar oficinas y mi empresa es de higiene, pues, entonces puede que yo haga un contrato, pero para realizar esa actividad y ganarme esos ingresos, ocupo mano de obra, ocupo materiales, ocupo insumos. Es decir, que todo ingreso va asociado a un gasto. Si yo vendo pólizas de seguro, hay gastos asociados, hay comisión para el corredor, hay papelería, hay combustible, hay planillas, hay mano de obra, es decir, todo ingreso va asociado o hay una correlación entre ingresos y gastos. Y lo que trata uno de hacer es que coincidan los ingresos con los gastos. Entonces, es donde nos ayuda este principio de realización, el registro de los gastos. Cuando yo contabilizo un gasto, tengo que asociarlo a un ingreso para que exista esa realización o correspondencia o coincidencia o asociación. Eh, Ahí solo aparece como principio de realización, pero dependiendo las traducciones o países, a veces se escucha distinto, pero es lo mismo. Ahí es importante identificar que estamos hablando del mismo tema. Entonces, por ejemplo, si yo tengo ingresos por ventas, es porque en mis activos tengo inventarios que se van a convertir en costos. Igual, si yo no tengo inventario, pues necesito recurrir a pasivos para ganarme esos ingresos, pero esos pasivos me van a generar intereses. Entonces siempre hay que ir pensando la relación o asociación o realización de los gastos con ese ingreso. Los gastos se reconocen cuando se recibe el beneficio, ¿verdad? Decíamos que los ingresos se reconocen cuando se ganan. Y en el caso de los gastos es cuando se recibe el beneficio. Por ejemplo, si a usted lo contratan para hacer un trabajo eh, y no se da abasto, pues necesita mano de obra. Y al contratar a alguien, usted recibe un beneficio. Y cuando recibe ese beneficio, pues tiene que reconocer ese gasto. Si usted necesita capital de trabajo, pues tiene que reconocer que ese dinero es prestado y tiene que pagar intereses. Entonces, cuando usted se gana ese ingreso, asocia ese gasto financiero con el ingreso que está obteniendo. ¿Por qué? Porque el beneficio de ese capital son los intereses. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de coincidencia. Una empresa que vende pisos de madera, el último día de mayo realiza la venta. La madera le costó a él 8,000 y la vendió en 15,000. El piso lo van a instalar en junio, pero ¿cuándo reconocemos los ingresos? Decíamos que los ingresos se reconocen cuando se ganan, los gastos cuando se obtiene el beneficio. Entonces, en mayo tendríamos que dejar registrado el ingreso por la venta, porque aunque sea el último día del mes de mayo, ya usted ganó eso, porque le transfirió a él eh, el piso de madera. Entonces los riesgos y ventajas los tiene él. Él puede vender o le pueden robar la madera, pero usted ya le transfirió ese compromiso. Igual, el inventario, usted tiene que darle de baja porque tuvo un costo para usted. Ya se lo llevaron, pues reconoce el costo de venta contra inventario. Y eso nos da la utilidad bruta. El ingreso menos el costo, la utilidad. La importancia entonces del principio de realización es que esa asociación
entre ingreso y gasto nos ayuda a nosotros a medir la utilidad o pérdida en el negocio. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado con el periodo contable, porque tenemos que tratar que lo que ocurrió en el 2021 se contabilice en ese año, que lo que se vendió en el 2021 se contabilice también en ese año. Y ahí es donde entramos al siguiente principio, el periodo. Nosotros necesitamos establecer periodos de tiempo que decíamos que era el periodo contable de un año, pero hay que tener también periodos de tiempo para ir haciendo cortes a mes hasta completar todo el año. Entonces necesito intervalos regulares para hacer declaraciones de ventas, decíamos, porque es el primero que nos pone o nos obliga a hacer esos intervalos regulares, el ente fiscal, ¿verdad? Porque necesito hacer declaraciones mensuales como mínimo. Entonces necesito establecer intervalos de tiempo. ¿Qué pasa si yo reporto una venta o una compra de enero en el mes de febrero? Pues va a haber una distorsión y voy a tener problemas de declaración. Voy a tener problemas con la información financiera. Para tomar decisiones me va a afectar. El SAR me puede poner una multa por no estar teniendo cuidado en las fechas, por no dejar en el tiempo que corresponde la transacción. Entonces, y aquí pues tengo que interactuar con el principio de ingresos y el principio de realización. Entonces, todo lo que es del mes de enero y lo que se ganó en ese mes tiene que quedar ingresos. Y los gastos asociados con ese ingreso pues tienen que quedar en ese mes. Por ejemplo, si usted vende, presta servicios o da asistencia o da trabajos aduaneros, entonces usted gana un ingreso. Pero para ganarse ese ingreso hay que asociar el alquiler, el agua, la luz, los salarios, eh, el combustible, las comisiones. Entonces, en el tiempo, en el mes de enero, los ingresos que corresponden a ese mes y los gastos asociados a ese ingreso dentro de ese mes. Y luego, pues, la medición del ingreso. Tenemos que medirlo con precisión. Esto a lo que se refiere es que cuando uno vende la cuenta por cobrar, usted tiene que hacer un análisis de lo que está vendiendo y de la capacidad de pago de la persona que usted le vende, porque puede ser que esa cuenta por cobrar se vuelva incobrable. Aunque usted el ingreso lo dejó contabilizado el año pasado, pagó impuestos sobre esos ingresos, pero puede ser que el cliente le diga, fíjese que la póliza que me vendió la quiero cancelar. Fíjese que del producto que me vendió le quiero devolver. Sobre la deuda que tengo, deme un descuento. Entonces, yo tengo que tratar de hacer un análisis de la valoración de ese activo o de ese pasivo o de ese ingreso. ¿Por qué? Porque no quiero que me esté afectando las cifras posteriores. Porque yo no puedo decir al SAR, fíjese que me devolvieron esta venta. Creo que han escuchado ustedes, ¿verdad? Que hay clientes que tienen problemas con el SAR, que no, como que no les quiere aceptar las devoluciones. Que no tenga buenos clientes o significa que usted no lo escogió bien. No es problema del Estado. Pero yo lo hago de buena fe, hago una buena selección, creo, con los clientes, con las ventas. Pero si la situación económica de los clientes cambia, yo creo que tiene que haber consideración. No, ¿verdad? Pero ahí lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es una estimación apropiada
de lo que vendo, del ingreso, de los activos, de los pasivos, para hacer el registro y que no se esté modificando mucho, ¿verdad? El otro objetivo que tenemos por ahí es los asientos de ajuste. Decíamos pues que nosotros lo que hacemos es el libro diario lo mayorizamos o lo pasamos al libro mayor. Del libro mayor sacamos los saldos y esos saldos nos ayudan a hacer la balanza previa o la balanza de comprobación no ajustada. ¿Por qué? Porque de ahí nosotros necesitamos hacer registros, ajustes a esas cuentas. Entonces, lo que nosotros necesitamos estar seguros es que los ingresos están quedando en el periodo. Esa venta que es de enero está quedando en enero. Esos intereses que me gané están quedando en el mes que corresponde. Las primas por seguro están quedando en el mes que corresponde. La comisión que me estoy ganando está quedando en el mes que corresponde. El ingreso por servicio está quedando en el periodo que corresponde. Y luego también los gastos en el periodo. Y es que también recordemos que nos van quedando en el balance, porque puede ser que nosotros compremos suministros de oficina al inicio del año. Los usamos, pero los pusimos como activo. Los seguros los pagamos por adelantado, quedan en el balance, pero realmente se consumieron y deberían de estar en gastos. Alquileres pagados por adelantado o alquileres cobrados por adelantado. Los que dejamos en el activo o en el pasivo, pero en la medida pasa el tiempo, hay un gasto o hay un ingreso. También tengo que hacer la asignación en el periodo que corresponde. El activo fijo, el mobiliario, el vehículo, el edificio, pues sufrieron un desgaste. Entonces hay un gasto sobre esa inversión que se llama depreciación, que también tengo que dejarlo como gasto. Va asociado a ese ingreso porque el terreno, el edificio, el parqueo contribuyen a obtener ese ingreso. Y eso es el desgaste, se convierte en depreciación. Hay que ir haciendo esos análisis sobre las cuentas. Es decir, para que las cuentas queden con el saldo correcto. Si me consumí la mitad de suministros, pues la otra mitad tiene que estar en gastos. Si ya pasaron 6 años del equipo electrónico, pues tienen que haber 6 años de depreciación acumulada. Si cobré ingresos por adelantado y ya pasó este periodo, pues tengo que dejar en ingresos y mantener en pasivos lo que todavía no he devengado. Entonces, por aquí nos sugiere que podemos encontrar dos tipos de entradas, de ajustes. Todo lo que es pagado por adelantado o con tiempo y lo que es acumulaciones. Entonces, en el caso de los gastos pagados por adelantado o gastos anticipados, vamos a ver, podemos encontrar estas categorías. Puede ser que yo pague la renta por adelantado, el seguro por adelantado, compre suministro por adelantado. Puede ser que yo reciba ingresos por adelantado que no los he devengado. Puede ser que yo tenga activos que tenga que depreciar. Puede ser que yo acumule gastos, ¿verdad? Que a veces tenga dificultades y se me acumule el recibo del agua, de la luz,
se me acumula en las planillas, que no es lo correcto, me atraso en el pago de intereses, entonces acumulo gastos que voy teniendo en el pasivo. Entonces, igual puede ser ingresos, ¿verdad? Que yo voy teniendo y que no voy cobrando. Entonces, todas esas categorías necesito revisarlas. Necesito revisar que, que lo que voy devengando o de lo que voy recibiendo o lo que voy usando se vaya consumiendo y vaya quedando en el balance lo que es y en el estado de resultado lo que corresponde. Tenemos aquí, por ejemplo, que el 2 de enero pagó 24,000 por una póliza de seguros. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Decíamos que ponemos en el activo seguro por adelantado y una salida de dinero en efectivo. Entonces, en este caso, tengo un gasto por una póliza que compré que va a durar 2 años para cubrir la salud mía o de los empleados. Al cierre del año, yo tengo que hacer la revisión. Si ya pasó un año y la póliza era de 24,000 por 2 años, la mitad ya tiene que estar en gastos. Entonces disminuyo del activo seguro prepagado con 12,000 y paso a gastos de seguro 12,000. Entonces me va a ir quedando 12,000 en gasto y 12,000 en activo, ¿verdad? Al inicio de la transacción estaba por adelantado en activo. Al final del año pasó un año, pues ese 12,000 pasa a gasto y me queda todavía 12,000 en el activo. ¿Cuál fue el factor determinante ahí en el gasto? Pues el tiempo, ¿verdad? Decíamos, la póliza es 22 y 2023. Es decir, que tienen que quedar 12,000 en gasto en el 22 y 12,000 en gasto el 2023. Entonces, el activo empieza con 24, se disminuye a 12 y el siguiente año se desvanece. De suministro. La empresa empieza a operar y compra suministros de oficina, lápices, clip, folder, compra, ¿verdad? Al inicio de las operaciones, 800. ¿Qué es lo que vamos a tener en el activo? Material de oficina y acreditamos dinero en efectivo. Pero claro, al final del año hay que hacer inventario. ¿Cuántos clics, cuántos lápices, cuántos folders hay? Bueno, hay 200 lempiras. Ah, pero en el balance todavía aparece 800. Entonces, y ahorita físicamente debería de quedar con 200. Significa que ya gasté 600. Tengo que hacer el ajuste. Gastos de suministro eh, y acredito el suministro que estaba en el activo con 600. Entonces en el balance me sigue apareciendo 200 y en gastos lo que ya consumí con 600. ¿Cuál fue el factor determinante en este caso? El uso, ¿verdad? Empecé a usar y gastar lápices, folder, clips, colores. Entonces el uso pues me obliga a pasar a gasto. En el anterior era el tiempo. ¿Por qué? Porque la póliza va asociada al tiempo. Los materiales van asociados al uso. Un vehículo, en este caso empezando el año, compró un camión por 30,000 lempiras. El camión va a durar 3 años, es decir, que se va a ir perdiendo o desgastando 10,000, 10,000, 10,000. Esos 30,000 quedan distribuidos en esos 3 años.
pero el valor del activo es 30.000 al inicio. ¿Qué nos toca hacer? Pues el periodo contable. Claro, el camión contribuye porque hay que hacer despacho de mercadería, se ve en el camioncito. Hay que hacer un viaje, ya no se gasta en gastos de viaje, sino que solo en el combustible. Contribuye ese bien. Entonces, ¿qué nos toca hacer al 31 de diciembre? Pues hacer el cálculo de la depreciación. Si el camión que vale 30.000 va a durar 3 años, significa que va a perder valor 30.000 entre 3, 10.000 por año. Y eso lo llevamos a gastos de depreciación y acreditamos la depreciación acumulada. Esa es la depreciación del equipo. Luego, pues, la depreciación acumulada es una contracuenta. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos mostrar que solo nos queda 20.000 del camión. Porque nos costó 30.000 menos 10.000 que se depreció, el valor en libros es 20.000. Entonces, por eso la depreciación acumulada tiene una naturaleza haber o del lado del pasivo, porque los activos tienen naturaleza debe. Por eso la depreciación, la partida o el ajuste fue gasto por depreciación a depreciación acumulada, para que la depreciación acumulada pueda restar al costo del activo, que en este caso pues es un camión o puede ser una maquinaria o puede ser un edificio. Entonces, ahí pues tenemos la contracuenta. La contracuenta es contraria, es decir, lo natural es debe, pero lo contrario es que va en el haber, para sacar el valor en libros. ¿Qué es una acumulación? Bueno, podemos acumular ingresos o podemos acumular gastos. Cuando nos atrasamos con el agua, luz, el internet, el cable, acumulamos gastos. O cuando nos dicen después le pago, acumulamos intereses, acumulamos ingresos. Los gastos o ingresos se registran antes de liquidar dinero, ¿verdad? Te vendo este producto, pero te lo pago después. Va ahí lo que es fiado, ¿verdad? Entonces, pero los gastos e ingresos se registran antes. Bueno, llévalo, pero lo voy a apuntar acá, me debes los zapatos, me debes la camisa, me debes la faja, me debes la blusa. Entonces, eh, se da la transacción del ingreso y el gasto asociado a eso, pero todavía no vemos el dinero. Por ejemplo, a esta gente dice que se le paga el salario todos los viernes. La planilla suma 30.000, pero como el negocio iba a estar cerrado el sábado y domingo, esto significa que se van a ir el fin de semana sin pisto. Entonces, que la quincena anterior, como ya fue dentro del mes, se contabilizó el pago de planilla. Pero como ahorita el fin de mes es largo y se vuelven a aparecer los empleados hasta el 3 de mayo, la empresa los despacha, pero sin pisto. Pero ese sueldo se acumula porque cuando regresen los empleados van a ir a cobrar y mi salario, pero entonces se acumula. No nos pagan el día que corresponde, pues hay un salario por pagar. ¿Cuál sería el ajuste? Pues ahí hacemos el cálculo, 6.000 por 2 días y ese sería el salario por pagar. Gastos en salarios a salarios por pagar. Hay una acumulación, ¿verdad? Se ocurrió el gasto porque ya la gente trabajó y hay que pagarle. Pero como se fueron, entonces hay que acumularlo. Salario por pagar con 12.000. Para devengar o acumular el salario. También podemos ver ingresos acumulados. Dice que
prestó servicios a clientes por 15,000. Es decir, que es una empresa de servicios contables, financieros, tecnológicos, aduaneros, algo le sirve, ¿verdad? Entonces, 15,000 lempiras. Pero ¿qué pasó? Le dijeron, ahí le pago después, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace? Usted solo se queda con los papeles y esperando a que le paguen. Entonces, ¿qué registro tendríamos que hacer? Pues registrar la cuenta por cobrar y reconocer el ingreso por servicio. Decíamos que hay que hacer lo posible por la buena selección de los clientes, porque yo voy a contabilizar una cuenta por cobrar, voy a contabilizar una venta, voy a contabilizar un ingreso por servicio. Entonces lo ideal es que me van a pagar, pero para eso tengo que hacer un buen análisis de la estimación del ingreso y la capacidad de pago del cliente, ¿verdad? Porque si me voy a andar haciendo trabajo a cualquier persona que ni conozco o no paga, pues voy a estar acumulando cosas que son incobrables. En este caso, ¿cuál fue el determinante en este ingreso? El rendimiento, ¿verdad? Tengo derecho a recibir ese dinero. Ingresos no devengados o diferidos, ¿verdad? Tenemos en este caso que esta compañía de seguro recibió 150,000 de un cliente para que le venda un seguro de vida a 3 años, médico sería, ¿verdad? Entonces esto fue el 2 de enero. ¿Qué es lo que pasa? Recibe el dinero, pero decíamos que no recibe el ingreso. Lo retiene en el pasivo como un ingreso no devengado, porque aquí en este caso el seguro, la cobertura es por un tiempo, pero ese tiempo no ha pasado. En la medida vaya pasando el tiempo, yo voy a ir devengando. Entonces, ahí tenemos ingresos por adelantado. Toco el efectivo y lo mantengo en el pasivo. Al cierre del año tengo que hacer un ajuste. ¿Cuál debería ser el ajuste? Como era 150 a 3 años, rebajo el pasivo no devengado y reconozco el ingreso del año de 50,000. Entonces, ¿qué? Tenía contabilizado 150. Me falta por devengar la responsabilidad o pasivo de 100 y ya me gané 50,000 porque ya pasó un año, ¿verdad? Son 150,000 a 3 años. Una observación en este caso dice que los ajustes siempre tienen que afectar resultados. Ahora pudieron ver en estos casos, afectamos gastos y afectamos ingresos. Y afectamos una cuenta de balance. ¿Por qué? Porque hay operaciones que tenemos en activo y en pasivo, pero al dejar el saldo correcto, hay que pasar lo que corresponde a ingresos o gastos al resultado. Por eso aquí la observación, que tenemos que revisar las cuentas de activo y pasivo del balance para identificar lo que corresponde pasar a ingresos o gastos en el estado de resultado. Los ajustes no involucran dinero. Pudieron ver ahí que lo que involucra es uso, tiempo, rendimiento. Es decir, lo que ha ido consumiendo, pasando. Y luego, pues, lo que corresponde ya cuando tenemos la balanza ajustada, tenemos pues la balanza de previa o de comprobación no ajustada, tenemos los ajustes para sacar la balanza de prueba ajustada y de la balanza de prueba ajustada voy a sacar
los estados financieros, balance, estado de resultado, de cambio en el patrimonio y flujos de efectivo. Y lo que vamos a hacer es identificar pues qué tipo de estado financiero, a qué fecha está cubierto y el cuerpo o contenido del estado financiero. Y empezamos con el estado de resultado, ¿verdad? Y teníamos que hay ingresos por la venta de una póliza, gastos de salario, gastos de suministro, gastos de alquiler, gastos de servicios públicos, gastos por intereses, gasto de prestación y nos queda la utilidad neta. Una vez que hemos sacado la utilidad, pues la sumamos al capital inicial, más la utilidad nos va a dar el capital final que son 130,000. Y ese capital de 130,000 lo vamos a usar en el balance. Pero primero identificamos las cuentas de activo, el efectivo, cuentas por cobrar, inventario, alquiler, equipo de oficina, depreciación acumulada y nos quedan los activos. Y luego también sacamos los pasivos que son 70,000 y el capital que son 130 para cuadrar con 200. El pasivo pues tenemos servicios públicos, intereses, cuentas, salarios y el préstamo. Entonces, el proceso es del diario, pasamos al mayor, del mayor sacamos la balanza no ajustada, de la balanza no ajustada revisamos las cuentas de balance activo y pasivo que han usado, que han pasado tiempo o que les ha afectado el rendimiento para tocar o hacer los ajustes, pasar a ingresos o gastos lo que corresponda, disminuyendo los activos o los pasivos. Y así pues es como llegamos al fin del capítulo.